¿Un faro que guarda secretos más allá de la imaginación? Cuando una periodista descubre una esfera misteriosa, es arrastrada a un enigma ancestral que puede cambiarlo todo. Un viaje lleno de peligro, revelaciones y decisiones imposibles. ¿Qué se esconde en el corazón del faro? Prepárate para lo inesperado. Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. La pequeña ciudad de Monteluz parecía haber sido esculpida por el mismo tiempo, un lugar donde el ritmo de las horas seguía el compás de las mareas. Sus calles, empedradas con piedras desgastadas, llevaban marcas que contaban historias de generaciones pasadas. El aire estaba cargado con el aroma salado de la brisa marina, y el sonido de las olas rompiendo constantemente contra los acantilados creaba una melodía suave e hipnotizante, capaz de calmar incluso las almas más inquietas. Por todas partes había una sensación de tranquilidad casi mística, como si el mundo exterior no fuera más que un recuerdo lejano. Sin embargo, en medio de esa paz acogedora, había una presencia que, aunque silenciosa, nunca pasaba desapercibida: el imponente faro de Monteluz. Erigido en el punto más alto de la ciudad, el faro dominaba el paisaje como un guardián eterno. Estaba allí, solitario, desde hacía décadas, quizás siglos, observando todo y a todos los que pasaban por Monteluz. De día, su torre de piedra blanca destacaba contra el azul del cielo, y de noche, su haz de luz cortaba la oscuridad como una cuchilla, proyectando su vigilancia sobre el vasto y misterioso océano. Sin embargo, a pesar de su presencia imponente, el faro estaba vacío, inerte, desde que los marineros y pescadores de la ciudad habían dejado de navegar con el fervor de antaño. Las viejas leyendas decían que había sido construido para guiar barcos en tiempos de guerra, protegiendo a las embarcaciones de la traicionera costa. Pero los años pasaron, y el faro ahora era solo un monumento, un vestigio de un pasado lejano, casi olvidado. Sin embargo, para quienes prestaban atención, y eran pocos los que lo hacían, el faro parecía guardar algo más allá de su función original. Desde la distancia, no era más que una torre que desafiaba el viento y las tormentas, pero a medida que alguien se acercaba, algo cambiaba. Había una vibración en el aire que rodeaba al faro, una especie de tensión, como si las piedras que lo formaban contuvieran historias aún no contadas, secretos que el tiempo no había podido borrar. Los ancianos de la ciudad decían que, en noches de niebla, cuando la luna desaparecía detrás de las nubes y el viento soplaba con fuerza desde el mar, sombras misteriosas danzaban alrededor de la torre. Algunos juraban haber visto figuras moverse a lo lejos, mientras que otros aseguraban haber escuchado susurros traídos por el viento, pero pocos eran lo suficientemente valientes como para confirmar esas historias. A pesar de su belleza e imponencia, el faro de Monteluz se había convertido en una especie de tabú. Los niños crecían escuchando historias de que el faro estaba habitado por los espíritus de marineros perdidos en el mar. Los pescadores más veteranos aún le lanzaban miradas desconfiadas cada vez que regresaban de sus jornadas diarias. No era exactamente miedo, sino respeto, un reconocimiento tácito de que el faro sabía más de lo que revelaba. Incluso los turistas que visitaban la ciudad, atraídos por su belleza natural, rara vez subían hasta el faro. Era como si una barrera invisible les impidiera acercarse demasiado. Y, sin embargo, el faro seguía allí, inmutable, resistiendo el paso de los años y las tormentas, con su luz parpadeando incansablemente noche tras noche. Era como si estuviera esperando, aguardando algo, o quizá a alguien, que pudiera liberarlo de su largo silencio, que pudiera desentrañar los secretos ocultos en sus piedras y en el profundo océano que vigilaba. Sin embargo, todo comenzó a cambiar el día en que Ana regresó al pueblo. La joven periodista, nacida y criada en Monteluz, había dejado el lugar años atrás, atraída por los encantos de la vida en la capital y en busca de una carrera exitosa. Sin embargo, algo la había traído de vuelta, un llamado silencioso que no podía explicar. Tal vez era la nostalgia, la necesidad de reconectarse con sus raíces, o quizás, como Ana descubriría más adelante, era el mismo faro el que, de una forma inexplicable, la había convocado. Ana caminaba por las calles del pueblo con pasos lentos, absorbiendo cada detalle que le resultaba a la vez familiar y extrañamente distante. Los rostros de los habitantes, las casas con sus fachadas coloridas y desgastadas por el tiempo, las tiendas que parecían no haber cambiado nada desde que se fue. Todo estaba allí, como antes, pero el tiempo había dejado su huella, y Ana no podía ignorar el hecho de que ella también había cambiado. Su mirada ahora era la de una observadora, alguien que veía Monteluz con ojos diferentes, buscando historias y capturando los matices de una vida que, en su infancia, habían pasado desapercibidos.
Pero fue cuando sus ojos se dirigieron hacia el horizonte que el faro captó su atención de una manera que nunca antes había sucedido. Allí, a lo lejos, se erguía imponente, un gigante solitario entre el cielo y el mar. Había algo magnético en la forma en que dominaba el paisaje, como si estuviera esperando a que ella lo notara. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, una premonición que la hizo detenerse un instante, incapaz de apartar la mirada. Sin dudarlo, Ana decidió que el faro sería el tema de su próximo reportaje. Después de todo, siempre había sido un símbolo de Monteluz, pero nadie parecía conocer realmente su verdadera historia. Había rumores, por supuesto, susurros de que el faro guardaba secretos, que algo más profundo se escondía bajo su estructura envejecida. Y como buena periodista, Ana sabía que donde había secretos, había historias esperando ser descubiertas. Comenzó su investigación entrevistando a los habitantes más antiguos del pueblo, aquellos que aún recordaban las leyendas y los misterios que rodeaban al faro. Fue en un pequeño café junto a la playa donde Ana encontró a su primer entrevistado, un anciano llamado Manuel, que parecía tener el doble de la edad del faro. Sus ojos, a pesar de su apariencia cansada, brillaban con un entusiasmo juvenil al hablar sobre el monumento. ¿El faro de Monteluz? Ah, joven, no imaginas lo que ha visto. Si las piedras pudieran hablar, contarían historias que no creerías. Dicen que en noches de tormenta, cuando el viento ruge y las olas rompen violentamente contra los acantilados, aparecen sombras alrededor de la torre. Manuel hizo una pausa, su mirada perdida por un momento, como si estuviera reviviendo una de esas noches en su mente. Muchos dicen que son los espíritus de los marineros que murieron en el naufragio de hace décadas. Ana se inclinó hacia adelante, fascinada por cada palabra. Había oído hablar del naufragio, una tragedia que, según decían, había ocurrido en las traicioneras aguas cercanas al faro. Sin embargo, lo que más le intrigaba era el tono de Manuel. Hablaba con una mezcla de reverencia y temor, como si creyera profundamente en las leyendas que contaba. ¿Usted cree en eso, Manuel?, preguntó Ana, sin ocultar su curiosidad. El anciano se encogió de hombros, pero sus ojos brillaron de manera enigmática. No sé si creo, pero tampoco sé si no creo. El faro tiene algo que la mayoría de nosotros no puede ver. Pero si escuchas con atención, si vas allí en una noche silenciosa, tal vez puedas sentir lo que digo. Esas palabras resonaron en la mente de Ana y fueron suficientes para que decidiera visitar el faro lo antes posible. A la mañana siguiente, con su cámara colgada al cuello y un cuaderno en la mano, siguió el sendero de tierra que llevaba a la colina donde se encontraba el faro. El viento soplaba con más fuerza ese día, y el aroma a sal parecía más intenso a medida que se acercaba. Al llegar, Ana se detuvo un momento, admirando la imponente estructura de cerca. A pesar de los años de abandono, el faro aún parecía sólido, resistente. Su base de piedras robustas estaba cubierta de musgo y marcas del tiempo, y la torre se alzaba como un gigante silencioso, desafiando a las fuerzas de la naturaleza. Había algo casi sobrenatural en ese lugar, una energía que Ana no podía ignorar. Con una respiración profunda, comenzó a grabar. Su voz, firme y clara, resonó entre las ráfagas de viento. Estamos aquí, en el faro de Monteluz, un símbolo de este pequeño pueblo costero. Pero, como muchas cosas en Monteluz, este faro guarda secretos. Y hoy, estamos aquí para descubrir qué es lo que realmente se esconde detrás de estas antiguas paredes. Mientras caminaba alrededor de la estructura, Ana notó algo peculiar, marcas extrañas grabadas en las piedras, casi imperceptibles a simple vista. Formaban patrones que no tenían un significado inmediato, pero despertaron su curiosidad. ¿Qué podrían significar? Pasó la mano por una de esas marcas, sintiendo el relieve áspero bajo sus dedos. Había algo más allí, algo que debía descubrir. Entonces, al dar la vuelta completa al faro, Ana encontró lo que parecía ser la entrada a una pequeña sala, un compartimento cerrado con un candado oxidado. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que estaba a punto de descubrir algo importante, pero el misterio de ese candado, y lo que podría estar protegiendo, solo aumentaba su determinación. Ana se quedó quieta frente al oxidado candado durante unos segundos, mientras el viento silbaba alrededor de la torre. Su corazón latía con fuerza, y la curiosidad ardía dentro de ella. Con un toque suave, intentó abrir el candado, pero estaba tan corroído por el tiempo que no cedía. Frustrada, pero sin querer rendirse, Ana comenzó a grabar la pequeña puerta cerrada, narrando en voz baja, casi como si hablara consigo misma. ¿Una puerta cerrada en un lugar abandonado hace tanto tiempo?
¿Qué esconderá? Tal vez, detrás de estas paredes, haya respuestas a preguntas que nunca se hicieron. Suspiró, consciente de que necesitaría ayuda para abrir ese candado. Decidida a regresar con herramientas adecuadas, Ana dio media vuelta, lista para bajar la colina, cuando un leve brillo en el suelo llamó su atención. Algo metálico reflejaba la luz del sol que comenzaba a ocultarse detrás de densas nubes. Agachándose, descubrió que se trataba de una pequeña llave, desgastada y parcialmente enterrada entre el musgo y la tierra. Su corazón volvió a acelerarse. ¿Sería una coincidencia o una pista dejada para alguien, quizás para ella? Sin pensarlo dos veces, Ana tomó la llave y se dirigió al candado. Sus manos temblaban mientras giraba la antigua llave en la cerradura, casi como si algo dentro de ella supiera que eso lo cambiaría todo. Con un chasquido seco, el candado se abrió. Ana contuvo el aliento, sintiendo un escalofrío recorrer su piel. Lentamente, empujó la pequeña puerta, que chirrió como si no se hubiera abierto en décadas. Adentro, el aire era denso y húmedo, impregnado con el olor a madera podrida y piedra antigua. Su linterna iluminó el espacio, revelando una escalera estrecha que descendía hacia lo que parecía ser un sótano subterráneo. El faro escondía secretos mucho más profundos de lo que jamás había imaginado. Bajando los escalones con cuidado, Ana notó que las paredes estaban cubiertas de inscripciones, marcas similares a las que había encontrado en el exterior, pero aquí, en el interior, las tallas eran más nítidas e intrincadas, como si alguien hubiera pasado mucho tiempo grabándolas. Parecían símbolos de un lenguaje olvidado, un código que no podía descifrar, pero que despertaba su curiosidad cada vez más. ¿Qué es todo esto?, murmuró para sí misma, grabando cada detalle con su cámara. Cuando sus pies tocaron el frío suelo de piedra, Ana vio algo que la dejó completamente inmóvil. En el centro de la sala subterránea, bajo la tenue luz de su linterna, había un pequeño cofre de madera, envejecido pero intacto. Parecía haber estado allí durante mucho tiempo, como si esperara ser encontrado. Se arrodilló frente al cofre, sintiendo la textura áspera de la madera bajo sus manos. Lo que fuera que estuviera dentro, aquello era el corazón del misterio. ¿Qué habría llevado a quien fuera el responsable de ese lugar a esconder algo allí? Sin perder más tiempo, Ana levantó con cuidado la tapa del cofre. En su interior, envuelto en paños viejos, había un diario. El cuero que cubría el libro estaba desgastado por el tiempo, pero las páginas parecían sorprendentemente bien conservadas. Con las manos temblorosas de expectación, Ana abrió el diario y comenzó a leer. Las primeras páginas relataban historias de noches tormentosas en el faro, del arduo trabajo para mantener la luz encendida durante las peores tempestades. Pero, a medida que avanzaba en la lectura, algo más oscuro comenzaba a emerger. El autor del diario, que Ana pronto reconoció como su bisabuelo, hablaba de un naufragio, un barco que se había hundido cerca de la costa de Monteluz durante una gran tormenta. Mencionaba que había algo muy valioso a bordo, algo que había decidido proteger. Escondí lo que buscaban, decía una de las anotaciones. No podían encontrarlo. El mar guardó su secreto, y el faro también. Ana se quedó paralizada al leer esas palabras. Su bisabuelo, efectivamente, había escondido algo, y no solo el tesoro material que mencionaban las leyendas, sino algo más profundo, algo que él creía que jamás debía ser descubierto. A medida que pasaba las páginas, las anotaciones se volvían más confusas, casi como si estuviera empezando a perder la cordura. Hablaba de voces en las noches de tormenta, de sombras que rondaban el faro, y de una creciente sensación de que estaba siendo vigilado. Fue entonces cuando Ana escuchó un sonido amortiguado proveniente del exterior de la sala subterránea. Sus instintos se encendieron de inmediato, y apagó la linterna, sujetando el diario con fuerza. Todo quedó en completo silencio por un momento, hasta que el sonido se repitió, pasos. Alguien estaba allí, muy cerca. El corazón de Ana latía con tanta fuerza que temía que la persona, quienquiera que fuese, pudiera oírlo. Se escondió detrás de un pilar de piedra, respirando lo más bajo posible, con los ojos fijos en la entrada de la pequeña sala. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, una larga sombra apareció en la puerta abierta. Quien fuera llevaba una linterna, cuya luz oscilaba suavemente mientras la figura examinaba el lugar. Ana sujetó el diario contra su pecho, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. ¿Quién podría ser? ¿Un curioso? ¿O alguien que sabía exactamente qué estaba buscando? La figura dio unos pasos más hacia el interior, y Ana contuvo la respiración. Ana permaneció completamente inmóvil,
con cada músculo de su cuerpo tenso, mientras observaba la luz de la linterna balanceándose suavemente, proyectando sombras alargadas en las paredes. La figura que había entrado en la sala subterránea se movía con lentitud, como si supiera exactamente lo que buscaba. Sus pasos eran calculados, y, con cada sonido de las botas de cuero rozando el suelo de piedra, Ana sentía su respiración volverse más corta. La linterna barrió la sala en un arco lento, iluminando brevemente la pared opuesta donde Ana estaba escondida. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que el hombre podría oírlo. Por un instante, estuvo segura de que la luz alcanzaría su silueta, pero pasó de largo, sin detenerse. La figura, un hombre, por su postura, avanzó hacia el centro de la sala, donde el pequeño cofre seguía abierto, tal y como Ana lo había dejado. Ana mordió su labio inferior con fuerza, sintiendo el sabor metálico de la sangre, mientras el hombre se arrodillaba frente al cofre. Examinó el espacio alrededor con cuidado, murmurando algo que ella no alcanzó a entender, pero que sonaba a impaciencia. Levantó la tapa del cofre con un leve suspiro y sus dedos exploraron el fondo vacío, como si buscara algo que claramente no estaba allí. La mente de Ana iba a toda velocidad. ¿Quién era él? ¿Cómo sabía sobre el cofre? Y, lo más importante, ¿qué estaba buscando? El diario ahora descansaba entre sus manos, apretado contra su pecho como si fuera su única protección. Lo que sea que estuviera escrito en esas páginas, era evidente que aquel hombre lo deseaba tanto como ella. Quizás incluso más. El sonido de algo metálico resonó en la sala. Ana miró entre las sombras y vio que el hombre había sacado una herramienta de su chaqueta, una pequeña palanca metálica. Comenzó a usarla para intentar levantar algunas de las piedras del suelo alrededor del cofre. Estaba buscando algo más, un secreto más profundo que el diario. Sabía que debía salir de allí antes de ser descubierta. Cualquier movimiento abrupto podría delatarla, así que Ana empezó a escabullirse lentamente por la pared lateral de la sala, manteniéndose agachada, protegida por las sombras. Cada ruido de la palanca contra las piedras le daba una pequeña ventana para moverse. La escalera estaba a solo unos metros. Si lograba llegar hasta allí, podría escapar antes de que él notara su presencia. Pero justo cuando Ana alcanzó el primer escalón, el ruido metálico cesó abruptamente. El silencio que siguió fue opresivo. Se congeló, con el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. La figura detuvo lo que hacía y levantó la cabeza, como si hubiera percibido algo fuera de lugar. Durante un momento, la sala quedó en completo silencio, roto únicamente por el sonido distante de las olas rompiendo contra las rocas afuera. Entonces, la voz áspera del hombre resonó en el espacio. «Sé que estás ahí». Habló con calma, sin elevar el tono, pero su voz cargaba una certeza inquietante: «No necesitas esconderte. Podemos hablar». El corazón de Ana casi se detuvo. ¿La había visto? ¿O solo sospechaba? No sabía si debía correr o quedarse. Su mente se llenó de alternativas, pero la curiosidad y el miedo la mantuvieron congelada. ¿Quién era este hombre? ¿Y cómo sabía que ella estaba allí? El hombre se puso de pie lentamente, apagando su linterna y guardándola de vuelta en el bolsillo de su chaqueta. Ahora estaba completamente inmóvil en el centro de la sala, con las sombras del sótano cubriendo gran parte de su rostro. «Encontraste el diario, ¿verdad?», continuó, esta vez con un tono más insistente. «Si leíste lo suficiente, sabes que hay cosas que no entiendes. Cosas que es mejor dejar enterradas». Dio un paso hacia la escalera. «Eso no te pertenece». Ana sintió como su sangre se helaba en las venas. Sabía sobre el diario. Quizás llevaba años tras ese objeto. Quizás sabía más sobre el faro, sobre el naufragio, de lo que ella jamás podría imaginar. Sus manos se aferraron aún más al libro, como si su propio destino estuviera atrapado entre esas páginas. Sin más opciones, se levantó, con el diario todavía entre sus manos. La figura se detuvo a unos metros de distancia, observándola en silencio. El hombre parecía tener entre 40 y 50 años, con el rostro marcado por cicatrices y los ojos oscurecidos por un misterio profundo, quizás por secretos que había cargado durante demasiado tiempo. Había algo peligroso en él, algo que Ana reconoció instintivamente. «No estoy detrás de tesoros». Ana rompió finalmente el silencio, con una voz más firme de lo que esperaba. «Solo quiero la verdad». El hombre esbozó una sonrisa pequeña, casi cínica. «La verdad», repitió, como si saboreara la palabra.
¿Y qué crees que encontrarás aquí? ¿Justicia? ¿Redención? Rió, un sonido seco y amargo. El faro guarda mucho más que respuestas simples. Y yo, dio un paso más hacia ella, con los ojos fijos en el diario. Necesito ese libro. Ana retrocedió un paso, instintivamente alejándose. No hasta que entienda qué está pasando. Su voz sonó desafiante, a pesar del miedo que crecía dentro de ella. El hombre se detuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras antes de hablar nuevamente. No tienes idea de con qué estás jugando, ¿verdad? Hizo una pausa prolongada, lo suficiente como para que Ana sintiera que el aire se le escapaba. Si sigues adelante con esto, las consecuencias no serán solo para ti. Muchas personas han muerto por secretos más pequeños que este. Con esa última frase, una tensión invisible llenó el ambiente. Ana sabía que estaba al borde de algo mucho más grande de lo que podía imaginar, algo peligroso. Y, al mismo tiempo, irresistible. El faro, el diario, el misterio, todo parecía girar en torno a un núcleo oscuro que ella estaba a punto de desentrañar. El siguiente paso sería definitivo. Ana sintió el aire pesado a su alrededor, como si el propio ambiente estuviera presionándola a tomar una decisión. El hombre frente a ella mantenía una postura tensa, casi depredadora. Sus ojos, fijos en el diario, decían todo, no se iría sin él. Y cuanto más lo observaba Ana, más se daba cuenta de que estaba a merced de fuerzas que aún no comprendía completamente. Pero había algo dentro de ella que le impedía entregar el diario, algo que la hacía resistir el miedo y buscar la verdad. No te voy a dar este diario, declaró Ana con firmeza, intentando mantener su voz estable, a pesar del torbellino de emociones en su interior. El hombre suspiró profundamente, casi resignado, pero sus ojos aún brillaban con impaciencia. Estás cometiendo un error, murmuró, dando un paso más hacia ella. Ana sintió el impulso de retroceder, pero se mantuvo firme. Ese diario contiene secretos que personas como tú no pueden entender. No te dará las respuestas que buscas, solo más preguntas. Su voz era grave, amenazante, pero había algo más, un rastro de genuina frustración. Ana dio un paso atrás, abrazando el diario contra su pecho como si fuera un escudo. No sabía exactamente a qué se enfrentaba, pero entregar ese libro le parecía una traición a todo lo que creía. Las palabras de su bisabuelo seguían resonando en su mente, el mar guardó su secreto, y el faro también. Era como si las páginas del diario estuvieran destinadas a ella, como si toda la historia de su familia la hubiera conducido a ese momento. Quizás tengas razón, dijo Ana, sorprendida incluso consigo misma. Tal vez no lo entienda todo ahora, pero lo descubriré. Y no serás tú quien decida eso por mí. La tensión en la sala era palpable. El hombre apretó los puños, claramente conteniendo una ira silenciosa. Miró a Ana durante un largo momento, como si evaluara si realmente sabía en lo que se estaba metiendo. Y entonces, algo cambió. Relajó ligeramente su postura, como si hubiera aceptado que no podría convencerla solo con palabras. Muy bien, dijo con una calma casi inquietante. Si buscas respuestas, las encontrarás. Pero no te gustará lo que descubrirás. Antes de que Ana pudiera reaccionar, el hombre se dio la vuelta y comenzó a subir los escalones, desapareciendo en la oscuridad de la escalera. Ella se quedó allí, atónita, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. ¿Simplemente se había ido? ¿Por qué? ¿Qué sabía él que ella aún no comprendía? Ana permaneció inmóvil durante algunos segundos, escuchando los sonidos del faro y del mar afuera. Las olas parecían más distantes ahora, como si estuviera aislada en un mundo diferente, un mundo de secretos y sombras. Lentamente, miró el diario en sus manos. Era como si el objeto palpitara en sus palmas, lleno de respuestas, pero también de advertencias. Decidida, Ana subió las escaleras de regreso a la superficie. La brisa fría de la costa la golpeó cuando abrió la puerta del faro. El hombre había desaparecido. Miró a su alrededor, pero no había rastro de él en los senderos que descendían hacia el pueblo. Solo el faro, inmóvil y solitario como siempre, seguía su vigilancia silenciosa. Al llegar al pueblo, la noche ya había caído y las calles comenzaban a vaciarse. Ana fue directamente a su casa, cerrando la puerta detrás de ella con un suspiro de cansancio. Se sentó en la mesa, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara, y colocó el diario frente a ella. Sabía que lo que contenían esas páginas cambiaría todo, pero también sabía que ya no podía retroceder.
con manos temblorosas, abrió el diario una vez más, esta vez con una determinación renovada. Las primeras páginas ya le eran familiares, pero ahora había algo nuevo. Entre las anotaciones sobre el naufragio y las noches de tormenta, encontró referencias a un código, símbolos que parecían ser la clave para descubrir lo que realmente estaba oculto en el faro. El diario hablaba de mapas, de lugares marcados que solo podían ser encontrados por aquellos que conocieran el secreto. Y, lo más importante, mencionaba un tesoro. Pero no era un tesoro común. Había algo peligroso, algo oscuro asociado a él. Las palabras de su bisabuelo se volvían cada vez más crípticas, casi como si hubiera perdido la cordura con el tiempo. Escribía sobre personas que venían al faro por la noche, buscando algo, y sobre la necesidad de proteger lo que estaba enterrado. ¿Protegerlo de quién? ¿Y por qué? Ana pasó algunas páginas más hasta encontrar una nota escrita apresuradamente, casi ilegible, que parecía ser una advertencia final. El tesoro no es lo que piensan. El verdadero peligro está en lo que revela, no en lo que contiene. Se recostó en la silla, con el cuerpo tenso de ansiedad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen que se formaba era más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. No se trataba solo de riquezas o historias perdidas, había algo mucho más profundo, algo que su bisabuelo había intentado ocultar durante toda su vida. Y ahora, Ana estaba en medio de todo eso. Antes de que pudiera reflexionar más sobre lo que acababa de leer, escuchó un ruido proveniente de la ventana. Un leve golpeteo, como si algo estuviera raspando el cristal. Su cuerpo se tensó instantáneamente. Lentamente, se levantó y se acercó a la ventana, espiando detrás de las cortinas. La calle estaba vacía, solo la brisa nocturna agitaba las hojas en las aceras. Pero allí, en el alféizar, había un pequeño sobre sostenido por un peso. Con cautela, Ana abrió la ventana y recogió el objeto. Era una carta simple, sin remitente, pero su contenido hizo que la sangre se le helara. ¿Creíste que esto había terminado? El verdadero juego apenas comienza. Vuelve al faro al amanecer, o será demasiado tarde. La amenaza era clara. Fuera quien fuera, no se había rendido tan fácilmente. Ana sabía que la estaban arrastrando a un juego peligroso, donde las apuestas eran mucho más altas de lo que había imaginado. Ana permaneció inmóvil con la carta en la mano, el corazón golpeando con fuerza contra su pecho. La amenaza era fría, calculada, como un lazo invisible que apretaba a su alrededor. Cada palabra parecía diseñada para sembrar tanto el miedo como la curiosidad. Quienquiera que la hubiera dejado sabía exactamente lo que estaba en juego y, lo que era aún peor, sabía dónde encontrarla. Regresar al faro al amanecer, o sería demasiado tarde. ¿Tarde para qué? ¿Para descubrir la verdad? ¿Para evitar algo terrible? La incertidumbre la carcomía, pero había algo innegable, sentía que estaba cada vez más cerca de algo monumental. Esa noche, Ana apenas durmió. Sentada a la luz tenue de una lámpara, repasó cada página del diario de su bisabuelo, buscando pistas, intentando conectar los puntos. El tesoro, las inscripciones, el naufragio, todo apuntaba a un secreto mucho más profundo que simples riquezas materiales. Las anotaciones eran cada vez más crípticas, mencionando un mapa, un enigma oculto en las piedras del faro, y algo que debía permanecer enterrado. Algo que, si salía a la luz, podría cambiarlo todo. El amanecer aún no había llegado cuando Ana, con la decisión marcada en su rostro, dejó su casa y tomó el camino hacia el faro. El aire frío de la madrugada le cortaba la piel, y el cielo empezaba a teñirse de tonos rosados mientras las primeras luces del día se abrían paso. A cada paso que daba, la sensación de estar siendo observada crecía, pero no se detuvo. Su determinación era más fuerte que el miedo. Al llegar al faro, lo primero que hizo fue inspeccionar los alrededores. Todo estaba en calma. No había rastro del hombre que la había amenazado, ni de nadie más. Pero Ana sabía que no estaba sola. Respiró profundamente, tratando de calmar el temblor de sus manos, y empujó la puerta de madera. El interior del faro estaba frío, oscuro, y cargado de ese aire húmedo que siempre parecía envolver el lugar. Esta vez, no estaba allí para explorar al azar. Había venido a resolver el enigma que su bisabuelo había dejado atrás. Recordó las marcas en las paredes, esos símbolos extraños que la habían intrigado desde su primera visita. Encendió su linterna y comenzó a inspeccionar cada piedra, buscando un patrón. Después de unos minutos, algo llamó su atención.
Uno de los símbolos parecía más profundo, más marcado que los demás, como si alguien hubiera trabajado en él más de lo necesario. Ana pasó los dedos por la superficie, sintiendo un pequeño hundimiento en la piedra. Allí había algo. Usando ambas manos, presionó la piedra con fuerza. Para su sorpresa, se dio con un leve clic, revelando un pequeño compartimento oculto dentro de la pared. Ana contuvo el aliento al ver lo que había dentro, un pergamino antiguo, cuidadosamente doblado. Lo tomó con delicadeza, como si temiera que pudiera deshacerse en sus manos. Cuando desplegó el pergamino, su corazón dio un vuelco. Era un mapa, pero no uno común. Mostraba un laberinto de túneles subterráneos que parecían extenderse desde las bases del faro hacia la ciudad, y luego hasta el mar. En el centro del laberinto, había un símbolo que reconoció de inmediato, el mismo que aparecía en las páginas del diario de su bisabuelo. Ese era el lugar donde, según él, la verdad estaba enterrada. Ana apenas tuvo tiempo de procesar lo que había encontrado cuando escuchó un sonido que la hizo congelarse. Pasos. Ecoaban desde la entrada del faro y se acercaban rápidamente. Apagó su linterna y se movió con cuidado hacia un rincón oscuro, tratando de no hacer ruido. Los pasos se detuvieron justo a la entrada de la sala. Ana aguantó la respiración mientras una voz familiar rompía el silencio. Sabía que volverías. La voz era del hombre que la había amenazado. Su tono era tranquilo, pero cargado de intenciones oscuras. No puedes resistirte, ¿verdad? Ana permaneció inmóvil, observando cómo una luz de linterna comenzaba a barrer la sala. Sus ojos seguían cada movimiento, buscando una oportunidad para escapar. Pero antes de que pudiera actuar, otro sonido la sobresaltó. Otra persona apareció desde las sombras, bloqueando la única salida. Era una mujer alta, con una cicatriz que recorría su rostro desde la frente hasta el mentón. ¿Pensaste que podrías escaparte tan fácilmente?, dijo la mujer con una sonrisa burlona. Ana apretó los puños, sabiendo que estaba atrapada. Con los dos bloqueando la salida, no había forma de salir corriendo. Tendría que pensar rápido. Entrégame lo que encontraste, dijo la mujer, avanzando lentamente. Sus ojos estaban fijos en el bolsillo de la chaqueta de Ana, donde había guardado el mapa. No tiene que terminar mal para ti. El sudor frío corría por la espalda de Ana. Sabía que, si entregaba el mapa, perdería la única oportunidad de descubrir la verdad sobre el faro y el legado de su familia. Pero enfrentarse a ellos directamente parecía imposible. Fue entonces cuando, en un arranque de instinto, tomó la única decisión que le parecía viable. Sacó el mapa de su bolsillo y, antes de que pudieran reaccionar, lo rasgó por la mitad. «No», gritó la mujer, avanzando hacia ella. Ana guardó rápidamente una de las mitades en su bota antes de que pudieran quitársela. «Ahora tendrán que dejarme salir», dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «Sin mí, nunca encontrarán lo que están buscando». El hombre y la mujer se miraron, claramente furiosos. Pero Ana tenía razón, y lo sabían. No podían avanzar sin el resto del mapa. «Muy bien», dijo el hombre con los dientes apretados. «Pero nos guiarás hasta allí. Sea lo que sea que esté enterrado, tú nos llevarás a él». Ana sabía que estaba en una posición peligrosa, pero también tenía algo de ventaja. Con la mitad del mapa en su poder, aún podía mantener el control. El juego había cambiado, pero estaba lejos de terminar. Mientras la tensión llenaba el aire, solo una pregunta ocupaba su mente: ¿qué secretos más oscuros esperaban en el corazón del laberinto? Ana sentía el peso de la tensión en el aire mientras los dos la observaban con ojos inquisitivos. Sabía que cada movimiento, cada respiración, contaba. Una decisión equivocada podría condenarla, pero también estaba consciente de que poseía la única ventaja: ellos la necesitaban. Enderezó los hombros, intentando proyectar una firmeza que no estaba segura de sentir, y avanzó hacia la estructura de piedra que se alzaba en el centro de la sala. El túnel oscuro que habían atravesado era opresivo, pero este nuevo espacio, más amplio, parecía contener algo antiguo, algo cargado de poder. Las inscripciones que cubrían la superficie de la estructura circular brillaban débilmente bajo la luz oscilante de la linterna del hombre. Ana sabía que estaba frente al centro del enigma que su bisabuelo había protegido, pero también que cualquier movimiento en falso podía desencadenar consecuencias imprevisibles. La mujer, con su cicatriz resaltando bajo la luz parpadeante, dio un paso al frente, rompiendo el silencio. «Abre esto ahora mismo», ordenó,
con la pistola apuntada directamente al pecho de Ana. Ya no estamos para juegos. Ana mantuvo su mirada fija en la estructura, intentando no mostrar el miedo que le invadía. Pasó los dedos por las inscripciones, sintiendo su relieve, buscando cualquier pista que le indicara cómo proceder. Recordó las palabras del diario: el tesoro no es lo que piensan. El verdadero peligro está en lo que revela, no en lo que contiene. Esto no es un cofre lleno de oro, dijo Ana, con un tono más firme del que esperaba. Se giró ligeramente para enfrentar a la mujer y al hombre, que seguía inmóvil, observando con una mezcla de expectación y cautela. Lo que está aquí no es lo que buscan. La mujer soltó una carcajada seca, sarcástica. Lo único que importa es lo que tú sabes. Abre esto o lo haré yo misma. Ana sabía que no podía alargar más el tiempo. Lentamente, se inclinó hacia la estructura y estudió con cuidado un símbolo central que parecía brillar con una tenue energía propia. Era el mismo círculo partido que había visto en el diario, el que conectaba con puntos cardinales. Tocó el símbolo con suavidad, y un leve clic resonó en la sala. De repente, el suelo bajo ellos vibró ligeramente, y un sonido profundo, como de mecanismos antiguos poniéndose en marcha, llenó el espacio. Ana retrocedió instintivamente mientras la parte superior de la estructura comenzaba a girar. Las inscripciones parecían cobrar vida, y un tenue resplandor azulado emanó de las grietas entre las piedras. ¿Qué diablos está pasando?, preguntó el hombre, con un tono de alarma. Ana no respondió. Estaba completamente absorta en lo que sucedía frente a ella. La estructura se abrió lentamente, revelando un compartimento interior. Pero lo que había dentro no era lo que nadie esperaba. En el centro de la cavidad había una esfera de cristal, ligeramente opaca, que parecía contener un líquido en constante movimiento. La esfera pulsaba débilmente, como si tuviera vida propia. Ana sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en esa esfera no era natural, y su instinto le decía que estaba frente a algo mucho más grande de lo que podía comprender. ¿Qué es eso?, preguntó la mujer, dando un paso hacia la esfera, pero sin bajar el arma. No lo sé, admitió Ana, aunque las palabras de su bisabuelo resonaban en su mente, el verdadero peligro está en lo que revela. El hombre se adelantó, intentando agarrar la esfera, pero en cuanto sus dedos rozaron la superficie, una descarga de energía lo lanzó hacia atrás. Cayó al suelo con un grito ahogado, mientras la esfera seguía pulsando, como si estuviera respondiendo a su intento de manipularla. No la toques, advirtió Ana, sorprendida por la intensidad de su propia voz. La mujer miró al hombre en el suelo, luego a Ana, con una mezcla de furia y desconfianza. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Ana dio un paso atrás, manteniendo las manos levantadas. La esfera parecía protegerse sola, como si tuviera una voluntad propia. En ese momento, el sonido de pasos provenientes del túnel interrumpió la tensión. Más personas se acercaban, susurros y ecos que llenaban el aire como una advertencia. Ana sintió el pánico subir por su pecho. Estaban acorralados, y ella tenía la sensación de que los recién llegados no estaban allí para ayudar. La mujer giró la cabeza hacia la entrada del túnel, y luego de vuelta a Ana. Esto no ha terminado. Su tono era frío, calculador. Bajó el arma, pero no la guardó. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las figuras en el túnel llegaron al umbral de la sala. Eran al menos 4 personas, vestidas de negro, con expresiones sombrías y armas visibles. Ana sintió como el aire se volvía aún más pesado. Estas personas sabían exactamente lo que buscaban, y su llegada no era una coincidencia. Uno de ellos, un hombre alto con una presencia intimidante, dio un paso adelante. Así que alguien más ha llegado al núcleo. Su voz era profunda, casi burlona. Sus ojos se posaron en la esfera. Interesante. La mujer que había amenazado a Ana levantó el arma, pero el recién llegado levantó una mano en señal de calma. No necesitamos violencia. Sus ojos se posaron en Ana, y algo en su expresión la hizo estremecer. Todo lo que queremos es lo mismo que tú, respuestas. Ana supo en ese momento que estaba atrapada en un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. Todos querían lo mismo, pero la esfera, y lo que contenía, parecía tener su propio plan. Ana respiró profundamente, tratando de ignorar el frío de la pistola apuntando hacia ella y los pasos que resonaban en el túnel. La tensión crecía a cada segundo. El sonido de los intrusos se acercaba,
Y la mujer con la pistola parecía cada vez más impaciente, con los ojos fijos en Ana, como un depredador al acecho. No quedaba tiempo para dudar. Pasó la mano suavemente por la superficie de la estructura de piedra en el centro de la sala, sintiendo las inscripciones antiguas bajo sus dedos. Recordó las últimas palabras del diario de su bisabuelo, la advertencia que él había escrito sobre lo que realmente estaba escondido allí. El tesoro no es lo que piensan. El verdadero peligro está en lo que revela. Aquello era más que una advertencia vaga, era un último aviso. Ana encontró la ranura correcta. Una serie de símbolos conectados formaba un patrón que finalmente comenzaba a entender. El círculo partido, que aparecía en varias partes del faro y en los mapas, estaba en el centro de la estructura. Con un leve toque, presionó el centro del círculo, y el sonido de engranajes antiguos resonó por las paredes de la cámara. El suelo tembló ligeramente, y la tapa de piedra comenzó a moverse con un ruido grave y profundo, revelando el contenido oculto en su interior. Cuando la tapa se abrió por completo, Ana dio un paso hacia atrás, observando lo que tenía frente a ella. En el fondo de la estructura, envuelto en una luz extrañamente suave, había un objeto. No era oro, joyas ni ningún tipo de tesoro material que ella o los demás esperaban. Era algo mucho más antiguo, mucho más poderoso. Una esfera de cristal, brillando suavemente en tonos plateados, reposaba en el centro, rodeada de inscripciones que parecían pulsar, como si tuvieran vida propia. La mujer con la pistola dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y codicia. ¿Eso, es eso?, preguntó, su voz casi inaudible. Ana sintió una oleada de temor creciendo dentro de ella. Lo que está enterrado aquí no debe ser encontrado. Su bisabuelo sabía que era ese objeto, y ahora ella también comenzaba a entender. No era solo un artefacto antiguo, era algo que no debía tocarse, algo con el poder de cambiarlo todo, tal como él había advertido. No saben lo que están haciendo, dijo Ana con voz firme, tratando de mantener el control. Esto no es lo que creen. No es un tesoro. Es una maldición. La mujer la miró, confundida, pero aún decidida. Sea lo que sea, ahora nos pertenece. Estiró la mano hacia la esfera. No la toques, gritó Ana, pero ya era demasiado tarde. En el instante en que los dedos de la mujer tocaron la superficie de la esfera, un destello intenso llenó la sala. La luz era tan brillante que Ana tuvo que cubrirse los ojos. El sonido de los engranajes se detuvo, sustituido por un zumbido profundo, como si algo inmenso estuviera despertando de un sueño milenario. La mujer gritó, un sonido agudo y aterrador, y Ana la vio caer de rodillas, soltando la pistola mientras sus ojos se abrían de par en par, llenos de dolor y sorpresa. La luz de la esfera crecía, y su cuerpo parecía ser consumido por una energía invisible. Ana, horrorizada, retrocedió, sintiendo el aire a su alrededor volverse denso y pesado, como si el propio espacio se distorsionara. El hombre corrió hacia la mujer, intentando sostenerla, pero también fue atrapado por la fuerza invisible que emanaba de la esfera. Su grito se unió al de ella, resonando en las paredes de la sala. La luz plateada los envolvió por completo, y sus cuerpos temblaron violentamente hasta que, en un abrir y cerrar de ojos, todo quedó en silencio. Ana jadeaba, recostada contra la pared de la cámara, intentando procesar lo que acababa de suceder. Donde antes estaban los dos, ahora solo quedaba una ligera niebla que se disipaba lentamente en el aire. Simplemente, habían desaparecido. El zumbido de la esfera disminuyó, y la luz que irradiaba comenzó a apagarse hasta que solo quedó un tenue brillo, como un objeto que había vuelto a dormir. Por un momento, Ana permaneció allí, en estado de shock, sin saber qué hacer. Lo que acababa de suceder parecía imposible, pero en el fondo de su ser sabía que era real. Aquella esfera, ese objeto antiguo, contenía un poder que ella no podía comprender completamente. Pero sabía que era peligroso, demasiado peligroso para quedarse allí. Miró a su alrededor, esperando ver si alguien más estaba en el túnel. Los pasos que antes se acercaban parecían haber desaparecido junto con la luz, como si la energía liberada por la esfera hubiera alejado a cualquiera que estuviera cerca. Estaba sola. Temblando, Ana se acercó lentamente a la estructura de nuevo, mirando la esfera con cautela. Cada instinto en su cuerpo le decía que no la tocara, que la dejara allí y huyera, pero parte de ella sabía que no podía abandonarla. Fuera lo que fuese, la esfera estaba conectada a la historia de su familia, y ahora también a ella. Con cuidado, tomó la tapa de piedra y cubrió la esfera para no tocarla directamente,
conduciéndola dentro de la bolsa que llevaba consigo. Al principio hubo resistencia, pero Ana, confiando en que estaba haciendo lo correcto, rompió esa resistencia inicial y logró sacar la esfera de allí. Temía que, si dejaba el objeto atrás, alguien más lo encontraría, y las consecuencias serían devastadoras. Sabía que aquello no había terminado. Sabía que fuerzas mayores que ella, fuerzas que no podía comprender, aún estaban en movimiento. Pero, por ahora, el peligro había pasado. Con pasos vacilantes, dejó la cámara y atravesó el túnel hacia la salida. El aire fresco de la mañana la recibió cuando emergió del faro. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, tiñendo el cielo con suaves tonos rosados y anaranjados, en contraste con la oscuridad que acababa de dejar atrás. Ana miró el faro por última vez, sabiendo que ese lugar nunca sería el mismo para ella. El misterio estaba resuelto, pero lo que aquello significaba para el futuro seguía siendo incierto. Comenzó a caminar de regreso a la ciudad, sintiendo el peso de lo que había descubierto y de todo lo que aún estaba por venir. El faro guardaría el secreto de lo que había ocurrido, pero Ana sabía que, eventualmente, la verdad sobre la esfera resurgiría. Y, cuando eso sucediera, estaría lista. Mientras Ana caminaba de regreso a la ciudad, el sol ascendía en el cielo, trayendo consigo una falsa sensación de normalidad. El sonido de las olas rompiendo contra las rocas y el viento suave que traía consigo el aroma del mar parecían absurdamente tranquilos en contraste con el caos y el terror que acababa de enfrentar. Pero, con cada paso que daba, Ana sentía el peso de las consecuencias de lo que había descubierto. La esfera, ese objeto de poder incomprensible, seguía pulsando en su mente como una sombra que no podía ignorar. Al llegar a la ciudad, las calles comenzaban a llenarse de vida. Los pescadores preparaban sus barcos, los comerciantes abrían sus tiendas, y los habitantes iban y venían con la misma rutina pacífica de siempre. Para ellos, Monteluz era solo un pequeño pueblo costero, sin nada extraordinario. Nadie allí tenía idea de los secretos que guardaba el faro, de los peligros que aún se escondían en las profundidades del suelo, en las sombras de los túneles. Ana se dirigió directamente a su casa, necesitando un momento para organizar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Al cerrar la puerta tras de sí, el silencio llenó la pequeña sala. Se sentó a la mesa, todavía cubierta de papeles y anotaciones sobre el faro y el diario de su bisabuelo. Todo lo que sabía, todo lo que había aprendido sobre su familia y sobre Monteluz, ahora tenía un nuevo significado. Aquello que su bisabuelo tanto temía proteger era mucho más que un simple secreto familiar, era algo que trascendía la historia humana, algo antiguo y peligroso, capaz de destruir vidas. Mientras intentaba procesar todo, el sonido de pasos lentos en la calle llamó su atención. Mirando por la ventana, Ana vio una figura familiar, el viejo Manuel, a quien había entrevistado días atrás, caminaba lentamente por la acera, la mirada perdida en el horizonte. Había algo en su forma de andar, cabizbajo y pensativo, que hizo que Ana dudara. ¿Era posible que Manuel supiera más de lo que ella había imaginado? ¿Era él una pieza en este rompecabezas que aún no había conectado? Sin pensarlo dos veces, Ana salió de su casa y fue a su encuentro. «Manuel», llamó, su voz algo ronca por el cansancio. El viejo se detuvo, girándose lentamente para mirarla. Su rostro estaba tan arrugado como las paredes del faro, pero sus ojos, aunque cansados, revelaban un brillo de comprensión, como si supiera exactamente lo que Ana había pasado. «¿Encontraste lo que buscabas?», preguntó sin rodeos, su voz baja, casi reverente. Ana se sorprendió por la pregunta directa, pero algo en su expresión le decía que él sabía mucho más de lo que dejaba entrever. «Encontré algo», respondió Ana, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Algo que no puedo entender completamente. Manuel, tú sabías sobre el faro. Sobre lo que estaba enterrado allí». El viejo asintió lentamente, caminando hacia un banco cercano y sentándose con un suspiro cansado. Ana lo siguió, sentándose a su lado. La brisa fría del océano soplaba suavemente, pero el ambiente entre ellos estaba cargado de una tensión no dicha. «Hay cosas que Monteluz olvidó con el tiempo», comenzó Manuel, mirando hacia el mar distante. «Y hay cosas que nunca debieron ser recordadas. El faro siempre ha sido un lugar de secretos. Desde antes de que nacieras, antes de que yo naciera. Pero los secretos que guarda no son solo para proteger la ciudad. Protegen al mundo de algo mucho más peligroso». Ana escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. «Sabía que estabas destinada a encontrar eso», continuó él, sin mirarla directamente.
Lo vi en tus ojos desde que regresaste. Tu bisabuelo siempre dijo que la responsabilidad recaería sobre los hombros de alguien que comprendiera el peso de lo que estaba allí. Alguien que, cuando llegara el momento, sabría qué hacer. Ana sintió un nudo formarse en su garganta. Su bisabuelo había anticipado que ella descubriría la verdad algún día. Sabía que el secreto sería transmitido a ella, pero nunca había imaginado la profundidad del peligro. ¿Qué hago ahora?, preguntó finalmente Ana, su voz más baja de lo que pretendía. Manuel la observó durante un largo momento, sus ojos cargados de una sabiduría que ella nunca había notado antes. Tienes la llave, Ana. Eres la última línea de defensa entre lo que está allí y lo que el mundo no está preparado para enfrentar. Tu bisabuelo hizo todo lo que pudo para proteger este secreto, y ahora eso depende de ti. Ana desvió la mirada, sintiendo el peso aplastante de sus palabras. No quería ser responsable de algo tan grande, tan peligroso. No quería cargar con la responsabilidad de proteger algo que podría traer destrucción. ¿Y si no soy capaz?, susurró, más para sí misma que para Manuel. Ya eres capaz, respondió Manuel, con una serenidad que la sorprendió. Lo que hiciste hoy, lo que enfrentaste, lo demuestra. Pero debes saber que no estás sola. Hay otros, como yo, que siempre han vigilado. Que siempre han protegido a Monteluz de caer en las manos equivocadas. Ana sintió un leve alivio al escuchar eso, pero la inquietud aún persistía. ¿Y los que desaparecieron?, preguntó, refiriéndose a la mujer y al hombre que habían intentado robar la esfera. Manuel hizo una pausa antes de responder. Pagaron el precio por tocar lo que no comprendían. La esfera es una fuerza que no perdona. Su poder no es algo que pueda ser controlado por manos codiciosas. Ana asintió, absorbiendo todo lo que él decía. La esfera, ese objeto misterioso y peligroso, aún estaba allí, sellada en el faro. Y sabía que, tarde o temprano, alguien más intentaría reclamarla. Pero ahora, estaba preparada. Sabía que debía vigilar, proteger el secreto, tal como lo había hecho su bisabuelo. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó, ya sabiendo la respuesta, pero necesitando escucharla. Manuel se levantó lentamente, con el cuerpo encorvado por la edad, pero sus ojos, llenos de determinación, seguían fijos en el horizonte. Ahora, cuidas del faro, Ana. Tal como lo hizo tu bisabuelo. Tal como lo hicimos todos nosotros. El ciclo continúa. Pero recuerda, el faro no es solo una torre de piedra. Es un centinela, y tú eres su guardiana. Ana permaneció en silencio, sintiendo el peso de esa verdad asentarse en su pecho. Se había convertido en algo más que una simple periodista en busca de una historia. Ahora, era parte de algo antiguo, algo más grande que ella misma. Y, con el faro detrás de ella, imponente y silencioso, sabía que su viaje apenas comenzaba. Ana observó a Manuel alejarse, su silueta desapareciendo lentamente entre las calles estrechas del pueblo. Permaneció sentada en el banco durante algunos minutos más, absorbiendo la magnitud de lo que él acababa de decir. Ahora, era la guardiana del faro, al igual que lo había sido su bisabuelo. La esfera ya no estaba escondida, sellada en las profundidades del faro, pero Ana sabía que el verdadero desafío no era solo proteger ese secreto, sino entender cómo lidiar con él. El viento traía el aroma del mar, y al fondo, las olas chocaban contra los acantilados con la misma constancia de siempre. Para la mayoría de los habitantes de Monteluz, nada había cambiado. La vida seguía tranquila, ajena a los misterios que Ana ahora conocía tan bien. Pero para ella, todo era diferente. Cada piedra del pueblo, cada callejuela que cruzaba, parecía cargar un nuevo significado, como si los secretos del pasado estuvieran arraigados en cada rincón de Monteluz. Esa noche, Ana tuvo dificultades para dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la esfera brillante invadía sus pensamientos. Veía los rostros de las dos personas que habían desaparecido, la forma en que la luz los había consumido. El poder de la esfera era incomprensible, y el miedo a que más personas intentaran encontrarla la mantenía inquieta. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que alguien descubriera que la esfera ya no estaba protegida bajo las piedras del faro. En los días siguientes, Ana comenzó a investigar más profundamente los escritos de su bisabuelo. Volvió a la biblioteca local, buscando entre documentos antiguos que nunca antes le habían llamado la atención. Había menciones dispersas de fenómenos extraños en Monteluz, historias de siglos pasados,
de personas que habían desaparecido misteriosamente en los alrededores del faro. Pero nada era concreto. Solo eran fragmentos de leyendas, narrativas desconectadas que, para los demás, no eran más que cuentos fantásticos. Sin embargo, para Ana, todo tenía sentido ahora. Sabía que esas desapariciones estaban relacionadas con la esfera, con el poder oculto que dormía bajo el faro. Su bisabuelo había pasado la vida protegiendo ese secreto, y ahora Ana se veía inmersa en el mismo ciclo. Una tarde lluviosa, mientras estaba sentada en la mesa de su sala, llegó un sobre a la puerta. Era pequeño, de papel desgastado, y no tenía remitente. Ana frunció el ceño y lo recogió con cautela. Al abrirlo, encontró una sola hoja doblada con un mensaje breve, pero que hizo que su corazón se acelerara. El faro no es el único. Otros se están moviendo. El mensaje era claro, pero al mismo tiempo perturbador. ¿Otros? Ana no sabía exactamente qué significaba. ¿Otros lugares como el faro? ¿Otras esferas? ¿O quizás otras personas, también buscando el poder contenido en la esfera que ella había sellado? En los días siguientes, no podía sacar la carta de su mente. ¿Quién la había enviado? Y, más importante aún, ¿qué significaba «otros se están moviendo»? Era como si el juego que ella pensaba haber terminado apenas estuviera comenzando, y ahora las piezas se movían en un tablero mucho más grande que Monteluz. Una mañana, Ana decidió regresar al faro. Necesitaba reconectarse con el lugar, sentir si algo había cambiado tras retirar la esfera. Caminó hacia la colina, donde el faro se alzaba contra el cielo nublado. Al acercarse, la misma sensación extraña de reverencia y misterio la envolvió. Ahora, más que nunca, sentía que ese faro no era solo una torre de piedra. Era un guardián, al igual que ella. Ana entró en la estructura, siendo recibida por el familiar olor a sal y piedra húmeda. Subió los escalones hasta la cima, donde la vista del mar se extendía hasta el horizonte, salvaje e indomable. Permaneció allí un momento, observando las olas. Algo estaba cambiando, podía sentirlo. Las fuerzas que Manuel había mencionado, los secretos que su bisabuelo había intentado proteger, todo estaba a punto de desarrollarse. De repente, un sonido metálico resonó desde las profundidades del faro. Ana se detuvo, su cuerpo inmediatamente tenso. Era un sonido débil, pero distintivo, como si algo se estuviera moviendo. Bajó rápidamente las escaleras, siguiendo el sonido que parecía provenir del subsuelo. Al llegar a la sala donde había encontrado la esfera por primera vez, todo parecía intacto. Las paredes de piedra seguían cubiertas con los antiguos símbolos, y la estructura de piedra que una vez había sellado la esfera permanecía en su lugar. Pero el sonido seguía ahí. Ana se acercó a la estructura, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Tocó la superficie de la piedra, intentando entender de dónde provenía el sonido. Y entonces, lo sintió. La piedra vibraba levemente, como si algo se estuviera moviendo debajo de ella. Ana retrocedió, su corazón acelerado. La esfera. Algo estaba sucediendo con la esfera. Fuera lo que fuese, estaba despertando. Su respiración se volvió más agitada, el temor comenzando a apoderarse de su mente. ¿Qué significaba eso? ¿Era el poder de la esfera intentando liberarse? ¿O algo, o alguien, estaba activándola? Las preguntas giraban en su cabeza, pero antes de que pudiera procesarlo todo, surgió una nueva revelación. En una esquina de la sala, donde las sombras eran más profundas, apareció un tenue brillo. Ana entrecerró los ojos y vio una inscripción que antes estaba oculta, revelada por la vibración de la piedra. Se acercó lentamente, sus ojos fijos en el símbolo que comenzaba a brillar. Era un mapa. No, más que eso, una clave. El símbolo indicaba un punto, no muy lejos de Monteluz, marcado por una secuencia de símbolos similares a los que había encontrado en el diario de su bisabuelo. Era como si la propia cámara le estuviera revelando el siguiente paso. Ana sabía lo que eso significaba. El faro no era el único. Había más. Más faros, más secretos. El ciclo que su bisabuelo había intentado romper estaba en movimiento, y ella necesitaba entender lo que eso significaba antes de que fuera demasiado tarde. Ya no estaba simplemente protegiendo un secreto. Ahora, estaba en el centro de una red de misterios mucho más grande, una que se extendía a más lugares de los que jamás podría haber imaginado. La carta que había recibido era solo el comienzo.
La misión de Ana acababa de expandirse. Ana miraba el mapa que brillaba suavemente en la pared de piedra, su corazón latiendo aceleradamente ante la nueva revelación. La inscripción señalaba otro lugar, no muy lejos de Monteluz. ¿Otro faro? ¿Otro secreto enterrado? La esfera apenas comenzaba a revelar su verdadera naturaleza, y la sensación de que algo más grande estaba por suceder era ineludible. Se acercó al mapa, analizando con atención los símbolos grabados. El punto marcado parecía indicar una isla cercana, un lugar aislado que, según las inscripciones, guardaba algo similar a lo que estaba enterrado bajo el faro de Monteluz. El faro no es el único. Las palabras de la carta resonaban en su mente. No había duda, el ciclo apenas estaba comenzando, y ahora debía continuar esta travesía. Ana sabía que no podía enfrentar esto sola. Lo que fuera que estaba sucediendo involucraba algo mucho más grande que ella, algo que cruzaba fronteras y épocas. Necesitaba ayuda, alguien que comprendiera la profundidad de este misterio tanto como ella. Y la única persona en quien podía confiar era Manuel. Sin perder más tiempo, Ana bajó rápidamente las escaleras del faro y volvió a la ciudad. El viento se había vuelto más frío, y el cielo estaba cubierto de nubes, como si la propia naturaleza presintiera la tormenta que se avecinaba. Cuando llegó a la casa de Manuel, el anciano parecía estar esperándola, sentado en el porche con la mirada fija en el horizonte. Al ver la expresión decidida en el rostro de Ana, le hizo un gesto para que se acercara. ¿Has encontrado algo, verdad?, preguntó Manuel con una voz calmada, pero cargada de comprensión. Ana asintió, sintiendo el peso de sus palabras antes de pronunciarlas. El faro me mostró algo, Manuel. Un mapa, un nuevo punto de referencia. Hay otro lugar, otra fuente de poder. Algo está conectado a la esfera que encontré. Hizo una pausa, con urgencia en su voz. Necesito entender lo que está pasando. Y necesito tu ayuda. Manuel la miró con expresión grave, como si ya supiera lo que estaba a punto de decir. Hay más de una esfera, Ana. Más de un lugar como el faro. Comenzó, entrelazando las manos y mirando hacia el mar a lo lejos. Lo que está enterrado en Monteluz es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Existen otros faros, otras estructuras como esta, que guardan secretos que fueron escondidos para proteger al mundo de un poder que nadie debería controlar. Un escalofrío recorrió la columna de Ana. Lo que fuera que estaba sucediendo era mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Y esas esferas?, comenzó, dudosa. ¿Qué son exactamente? Manuel suspiró profundamente, como si reviviera recuerdos antiguos y dolorosos. Hace mucho tiempo, antes de que Monteluz existiera, estas esferas fueron creadas por una civilización perdida. Una que entendía el poder de manipular la esencia misma del mundo. Las esferas no son simples objetos, son fuentes de energía pura, capaces de moldear realidades, alterar el tiempo y el espacio. Pero ese poder trajo destrucción, y aquellos que sobrevivieron entendieron que debía ser escondido, sellado en lugares donde nadie pudiera encontrarlo jamás. Ana escuchaba con atención, sintiendo el peso de las palabras caer sobre ella como una verdad inevitable. Tu bisabuelo, continuó Manuel, sabía todo esto. Formaba parte de una línea de guardianes, aquellos que recibieron la responsabilidad de proteger estos lugares y asegurar que las esferas no fueran activadas. Pero, con el tiempo, muchos guardianes se perdieron, y el conocimiento se fragmentó. Ahora, quedan pocos. Y tú, Ana, eres una de los últimos. La revelación la golpeó con fuerza. No era simplemente heredera de un secreto familiar, era parte de algo mucho más antiguo y complejo. La carga que su bisabuelo había llevado ahora recaía completamente sobre sus hombros. Entonces, ¿qué hago ahora?, preguntó Ana, con la voz temblorosa. Manuel la observó con ojos llenos de sabiduría y tristeza. Debes ir a esa isla. Si hay otra esfera allí, necesitas encontrarla antes que alguien más. Lo que sucedió en Monteluz es solo el comienzo. Otros, como los que enfrentaste en el faro, estarán buscando estas esferas. Y si caen en las manos equivocadas, el mundo podría enfrentar consecuencias inimaginables. Ana sabía que no había tiempo que perder. La urgencia en sus venas era palpable. Tendría que partir inmediatamente hacia la isla y descubrir lo que estaba enterrado allí, sin saber lo que la esperaba, pero consciente de que el destino del mundo podría estar en sus manos. En los días siguientes, se preparó para el viaje.
reunió toda la información posible sobre la isla, habló con pescadores locales y aseguró transporte. El viaje sería arriesgado, la isla era conocida por estar rodeada de aguas traicioneras y tormentas impredecibles. Pero Ana no tenía opción. En la mañana de su partida, Manuel apareció en el puerto con un semblante sereno, pero preocupado. «Recuerda, Ana», dijo, colocando una mano firme en su hombro. «Lo que estás buscando es peligroso. Pero confía en tus instintos. Y si lo peor sucede, recuerda las palabras de tu bisabuelo. Dejó más pistas de las que imaginas». Ana asintió, sintiendo una oleada de gratitud hacia Manuel. Él era el vínculo entre el pasado y el presente, y sin él estaría completamente perdida. El viaje hacia la isla fue largo y difícil. El mar, como se había previsto, no era amable, y las olas parecían intentar impedir que el barco llegara a su destino. Sin embargo, después de horas luchando contra la corriente y el viento, Ana divisó la silueta de la isla, sombría y envuelta en niebla, en el horizonte. Cuando finalmente desembarcó, el sonido del mar se calmó, dejando un silencio pesado en el aire. La isla estaba desierta, los árboles balanceándose suavemente con la brisa, pero había algo innegablemente extraño en ese lugar. Era como si el propio suelo llevara el mismo tipo de energía que Ana había sentido en el faro. Sabía que estaba en el lugar correcto. Caminando por el sendero irregular, Ana sentía la presencia de algo antiguo, algo que la observaba. Las piedras del camino tenían marcas similares a las del faro de Monteluz, y sabía que esas marcas la guiarían hacia el próximo secreto. Cuando llegó al centro de la isla, encontró una estructura similar a la del faro, una torre de piedra antigua, cubierta de musgo y enraizada en la tierra como si fuera parte de ella. Dentro, una escalera en espiral descendía hacia las profundidades. El aire era frío y húmedo, y cada peldaño que Ana bajaba la llevaba más cerca de lo que sabía que era otra esfera. No sabía lo que encontraría allí abajo, pero sentía que esta vez no sería tan simple. Con la linterna temblando en sus manos, Ana llegó al fondo de la escalera y encontró otra cámara subterránea. En el centro, una estructura similar a la que había descubierto en Monteluz, sellada con símbolos antiguos. Y entonces la vio, una segunda esfera, pulsando suavemente, como si la estuviera esperando. El destino de Ana estaba marcado, y sabía que su misión estaba lejos de terminar. Y así terminamos la primera parte de nuestra historia. No te pierdas el próximo capítulo para descubrir cómo continúa esta aventura. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.